Los transgénicos son naturales. Sí. ¿Cómo? Los transgénicos no son esas cosas horripilantemente artificiales que van a acabar con el mundo y van a destruir todo, según gente como Elena Álvarez Bulla, la ex científica o científica renegada que lleva la ciencia en México. Pues sí, me decía el director de Greenpeace en España que ellos creían que era más natural la vida normal sin transgénicos, pero tenemos un problema, chicos. La Universidad de Sheffield acaba de descubrir que los pastos usan atajos evolutivos pidiéndose prestados genes de sus vecinos, es decir, son cultivos genéticamente modificados naturales. Nuevo estudio muestra que los pastos están usando un atajo evolutivo al constantemente tomarse prestados genes de sus vecinos para ser más grandes, más fuertes y más altos. Que es lo que tratamos de hacer cuando modificamos algunos cultivos, precisamente para tener cultivos más productivos, cultivos menos lábiles al viento, a la lluvia, al granizo, a las cosas que hacen que la gente se quede sin comer y los campesinos se queden sin ingresos. La investigación dirigida por la Universidad de Sheffield es la primera que muestra con qué frecuencia los pastos intercambian genes en la naturaleza. El proceso que ocurre naturalmente, voy a repetir natural muchas veces ahora, que se observó en los pastos, incluidos algunos de los cultivos que comemos, pueden ser reflejos de los métodos empleados para hacer cultivos genéticamente modificados. Si tú tomas un gen de aquí y lo pones en esta planta, y esta planta es más fuerte, si te la comes te puede hacer daño. Bueno, no, porque sería como si te comieras las dos plantas, ¿no? Además, algo que no sabe Marilena Álvarez Bulla, cuéntenle esto. Cuando tú comes plantas, animales, lo que sea, tienen ADN, ¿no? Los genes son las partes funcionales de las largas cadenas de ADN. Ácido desoxirribonucleico. Bueno, pues aquí, más o menos donde tienes el estómago, tu cuerpo secreta un montón de enzimas para descomponer, llamamos digerir, descomponer los alimentos que te comes con objeto de que sus elementos constructivos, sus ladrillos, puedan ser utilizados por tu cuerpo para ser más tú, para reparar un corte, como el que me hicieron aquí el otro día con el perro, para que te crezcan las uñas, para que late el corazón, para reparar problemas que haya, para generar cartílago, para generar hueso, para que se mueva todo tu cuerpo. Bueno, pues una de esas muchas enzimas que utiliza tu cuerpo, que genera tu cuerpo para disgregar, descomponer o digerir los alimentos, se llama desoxirribonucleasa. La desoxirribonucleasa lo que hace es disgregar el ADN en tu estómago, no adentro de ti, donde ya te está matando el gen, el exogen que tiene tu arroz dorado, un gen de una florecita que le da su posibilidad de generar betacaroteno y por eso es amarillito o doradito. Los genes del arroz que te comiste, del cerdo que te comiste, de la lechuga que te comiste, están en su ADN. El ADN es disgregado por la desoxirribonucleasa y separado en sus componentes fundamentales, adenina, guanina, citosina, uracilo y la cadena de azúcar o desoxirribosa, que es la que forma las dos patas de la cadena de la espiral torcida, que es el ADN. O sea que los genes no llegan al interior de tu cuerpo o llegan disgregados en sus componentes fundamentales que tu cuerpo usa para otras cosas. Bueno, la investigación muestra que los pastos, y cuando hablamos pastos no olviden ustedes que
trigo y la cebada y todos estos son pastos originalmente, pero ves que como ustedes ven, pasto tiene unas espiguitas así delgaditas, pequeñitas, y eso al cultivar el ser humano y modificar sus genes, pues ha provocado las espigas de trigo que nos gustan. Los pastos, estoy traduciendo el inglés. Los pastos pueden transferir genes de sus vecinos de la misma manera en que se hacen los cultivos genéticamente modificados. Las investigaciones encabezadas por la Universidad de Sheffield son las primeras que muestran la frecuencia a la cual los pastos incorporan ADN de otras especies en sus genomas a través de un proceso conocido como transferencia genética lateral. Transferencia genética lateral. Los secretos genéticos robados les dan una ventaja evolutiva al permitirles crecer más rápido, más grandes o más fuertes y adaptarse más rápidamente a los nuevos entornos, que es lo que tratamos de hacer en la ciencia cuando hacemos un cultivo genéticamente modificado. Entender la velocidad a la que esto, entender la tasa a la que esto ocurre es importante para conocer el impacto posible sobre la evolución de una planta y cómo se adapta al entorno. Los pastos son el grupo de plantas más ecológica y económicamente importantes del mundo, cubriendo el 30% de la superficie de la Tierra y produciendo la mayor parte de nuestros alimentos. Cuando ustedes les digan que los transgénicos, eso no es natural, no, sí es natural. Estamos copiando, estamos haciendo lo mismo que hace un proceso natural que ha identificado esta universidad. El doctor Luke Dunning, fellow de investigación de la Escuela de Biociencias de la Universidad de Sheffield y principal autor de esta investigación, dijo: hay muchos métodos para hacer cultivos genéticamente modificados, algunos de los cuales exigen una profunda intervención humana y algunos que no la necesitan. Algunos de estos métodos que requieren una intervención humana mínima podrían producirse naturalmente y facilitar las transferencias que hemos observado en los pastos silvestres. Estos métodos funcionan contaminando el proceso reproductivo con ADN de un tercer individuo. Nuestra hipótesis de trabajo actual y algo que vamos a probar en el futuro cercano es que estos mismos métodos son responsables por las transferencias genéticas que documentamos en los pastos. Esto quiere decir que en un futuro cercano la modificación genética controvertida podría ser percibida como más bien un proceso natural. Lleven ustedes esto, vayan a la Universidad de Sheffield, copian esto y se lo mandan todos. Esto es del 2 de octubre apenas, o sea, no tiene 10 días. Se lo mandan a María Elena Álvarez Bulla a ver qué les cuenta y qué les dice y qué les relata.